Nadie en toda Nueva España imaginó que la noble más gorda y rechazada de México terminaría siendo la mujer más amada por el guerrero apache más feroz del territorio. La historia de Paloma de Santillana comenzó el día que su padre decidió que era mejor entregarla como regalo a un prisionero de guerra que seguir soportando la vergüenza de tener una hija que ningún hombre quería. En las vastas tierras de Chihuahua, donde el sol no conoce piedad y las tradiciones son más duras que las rocas del desierto, se alzaba la imponente hacienda Santa Esperanza de la familia Santillana. Don Fernando de Santillana, hombre de hierro de 55 años, había construido un imperio ganadero que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Su esposa, doña Mercedes, era la mujer más envidiada de toda la región por su belleza y elegancia. Pero su hija Paloma, de 21 años, había sido la maldición de la familia desde que cumplió los 15. No era rebelde, no era desobediente. Era algo mucho peor para una familia obsesionada con el prestigio social. Paloma pesaba casi el doble que las demás señoritas de su edad. Sus mejillas redondas, su cintura ancha, sus brazos rollizos y su caminar pesado la convertían en el hazme reír de toda la alta sociedad de Chihuahua. Durante 6 años había soportado las miradas de lástima, los susurros crueles y el rechazo constante de pretendientes que huían apenas la veían. «Esa niña va a acabar con el prestigio de nuestra familia», susurraba doña Mercedes a sus amigas cuando creía que Paloma no podía escucharla. «¿Qué hombre respetable va a querer casarse con semejante ballena?». Las palabras se clavaban en el corazón de Paloma como dagas envenenadas. Cada día se miraba al espejo y veía lo que todos veían. Una mujer demasiado grande para ser deseada, demasiado pesada para ser amada. Los pretendientes llegaban a la hacienda atraídos por la dote generosa y el apellido prestigioso, pero en cuanto veían a Paloma inventaban excusas para marcharse. «Tengo asuntos urgentes en la capital. Mi madre está enferma, he decidido hacerme sacerdote». Las mentiras se acumulaban como piedras sobre su autoestima ya destrozada. Pero lo que no sabían era que el destino estaba a punto de traer a alguien que vería en Paloma algo que nadie más había logrado ver jamás. El día que cambió todo para siempre llegó con el calor abrasador de julio. Paloma estaba en su habitación, como siempre, leyendo libros de poesía romántica que hablaban de amores imposibles, cuando escuchó el estruendo de cascos de caballos y gritos de hombres llegando a la hacienda. Desde su ventana vio una columna de soldados mexicanos escoltando a un grupo de prisioneros. Pero no eran prisioneros comunes. Por sus ropas de cuero, sus cabelleras largas y su porte orgulloso incluso en cadenas, era evidente que eran apache. Su corazón se aceleró. Los apache eran temidos en toda la región como guerreros feroces e implacables. Verlos ahí como prisioneros era algo extraordinario. «Paloma, baja inmediatamente», gritó su padre desde el patio principal. Cuando llegó al gran salón de la hacienda, encontró a su padre conversando con el coronel Mendoza, comandante militar de la región. Los prisioneros apache estaban formados en el patio, vigilados por una docena de soldados. «Como le decía don Fernando», explicaba el coronel, «estos salvajes fueron capturados después de atacar una caravana cerca del paso. Normalmente los ejecutaríamos, pero el gobierno ha decidido probar una nueva estrategia». «¿Qué clase de estrategia?», preguntó don Fernando con curiosidad. «Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. ¿Domesticarlos? ¿Entregarlos a familias respetables como sirvientes? La idea es que al vivir con gente civilizada, puedan aprender nuestras costumbres y abandonar sus instintos salvajes». Paloma observaba desde las sombras del corredor, fascinada y aterrorizada a la vez. «Interesante», murmuró su padre. «¿Y qué gano yo aceptando a uno de estos salvajes?». El coronel sonrió con astucia. «Además de servir a la patria, don Fernando, estos apaches son extraordinariamente fuertes. Uno solo puede hacer el trabajo de 3 peones,
y están tan quebrados de espíritu que no representan peligro alguno. Fue entonces cuando don Fernando tuvo la idea que cambiaría para siempre la vida de su hija. «Coronel», dijo lentamente, «¿sería posible que uno de estos apaches sirviera como compañía para mi hija?» Paloma sintió que se le helaba la sangre. «¿Compañía?», repitió el coronel confundido. «Mi hija tiene 21 años y digamos que no ha tenido suerte encontrando esposo. Tal vez la presencia de un sirviente personal la ayude a prepararse mejor para el matrimonio». Lo que realmente quería decir, y Paloma lo entendió perfectamente, era que prefería entregarla a un salvaje antes que seguir soportando la vergüenza de tener una hija soltera y obesa. «Es una idea poco convencional», dijo el coronel, «pero supongo que podría funcionar». En ese momento todo cambió para Paloma. «Perfecto», declaró don Fernando. «Paloma, ven acá». Con las piernas temblando, Paloma se acercó lentamente al grupo de hombres. Podía sentir las miradas de los apaches sobre ella, y su vergüenza por su apariencia se intensificó hasta volverse casi insoportable. «Escoge», le ordenó su padre fríamente. «Cualquiera de estos apaches será tu acompañante personal». Paloma miró la fila de prisioneros, sintiendo que se moría de humillación. Esto era lo más bajo que había caído. Su propio padre la estaba entregando a un prisionero de guerra porque ningún hombre civilizado la quería. La mayoría de los apaches tenían las cabezas gachadas, derrotados por meses de prisión. Pero uno de ellos al final de la fila mantenía la cabeza alta. Era alto y fuerte, con cabello negro que le llegaba hasta los hombros y ojos oscuros que ardían con una fiereza que ni las cadenas habían logrado apagar. Cuando sus miradas se cruzaron, Paloma sintió algo que nunca había experimentado. No vio desprecio en sus ojos, no vio burla ni lástima, vio curiosidad. Respeto incluso. Ese murmuró señalando al apache de mirada feroz. «Excelente elección», dijo el coronel. «Se llama Iten-san. Ha sido uno de los más problemáticos. Tal vez la responsabilidad de cuidar una señorita lo tranquilice». Lo que no sabían era que Iten no estaba quebrado de espíritu como creían, y que su primer encuentro real con Paloma revelaría secretos que cambiarían toda la situación. Media hora después, las cadenas fueron removidas de Iten y fue llevado a los aposentos de servicio de la hacienda. Paloma lo observaba desde la distancia, notando cómo caminaba con dignidad a pesar de haber sido entregado como si fuera ganado. «Escúchame bien», le dijo don Fernando a su hija en privado. «Este salvaje está aquí para servir, que te ayude a prepararte, que cargue tus cosas lo que necesites. Tal vez su presencia te dé algo de confianza». «Sí, papá», murmuró Paloma, aunque por dentro se moría de vergüenza. Esa noche, sola en su habitación, Paloma se miró al espejo y lloró como no lo había hecho en años. Su padre había decidido que era mejor entregarla a un salvaje que seguir intentando casarla con hombres civilizados. Era la confirmación final de que no valía nada como mujer. Pero al día siguiente, cuando finalmente se encontró cara a cara con Isan, sucedió algo que cambió su perspectiva para siempre. El apache estaba parado en el patio de servicio esperando instrucciones. Cuando Paloma se acercó tímidamente, él la miró directamente a los ojos, sin apartar la vista, sin mostrar disgusto alguno por su apariencia. «Mi nombre es Paloma», dijo ella en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. «Sé quién eres», respondió él en español perfecto, con un acento que la sorprendió por su claridad. «Mi nombre verdadero es Isan Nahualt. Significa corazón de obsidiana». Paloma levantó la vista, sorprendida por la elegancia de su voz. «¿Hablas español?» «Viví 2 años en una misión franciscana cuando era niño», explicó él. «Antes de regresar con mi pueblo, había algo en su manera de hablar, en su postura, en la intensidad de su mirada, que la hizo sentir diferente. No pequeña, no insignificante, sino vista realmente por primera vez. Supongo que ahora tienes que servirme», dijo ella, odiando cómo sonaban las palabras. Isan la estudió durante un largo momento. «¿Tú quieres que te sirva?», preguntó directamente.
La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella. No lo sé, admitió. Nunca he tenido un sirviente personal. Entonces no seré tu sirviente, declaró Isan con una calma que la desconcertó. Seré tu compañero de cautiverio. ¿Compañero de cautiverio? Una sonrisa extraña cruzó el rostro del guerrero Apsi. Tú eres prisionera de las expectativas de tu familia, de lo que ellos creen que deberías ser. Yo soy prisionero de estas paredes y estas reglas. Ambos estamos atrapados. Sus palabras la golpearon como un rayo de comprensión. Isan había visto en segundos lo que le había tomado años reconocer, que era una prisionera en su propia vida. ¿Y qué sugiere usted, perdón, qué sugieres que hagamos?, preguntó, tratando de sonar más relajada. Podríamos ayudarnos mutuamente a soportar nuestro cautiverio, dijo él. Podríamos ser aliados. Por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo una alianza en lugar de lástima. En Usenbiuc-sur-Prisigor-Medin, durante las siguientes semanas, se estableció entre ellos la relación más extraña que Paloma había experimentado jamás. Isan no la trataba como una señorita frágil que necesitaba ser cuidada. La trataba como una igual, alguien con inteligencia y opiniones dignas de respeto. Por las mañanas, mientras ella desayunaba en el jardín, él se sentaba a una distancia respetuosa y conversaban sobre libros, sobre filosofía, sobre las diferencias entre las culturas apache y mexicana. Isan tenía una educación sorprendente y una perspectiva del mundo que desafiaba todo lo que Paloma había creído. En mi cultura, le dijo una mañana mientras ella leía poesía, el valor de una persona no se mide por su apariencia física, sino por la fuerza de su espíritu. ¿De verdad?, preguntó Paloma, sin poder ocultar el anhelo en su voz. De verdad. Hemos tenido guerreros poderosos que no eran físicamente impresionantes, y hemos tenido personas hermosas que eran cobardes. Lo que importa es el corazón. Estas conversaciones estaban cambiando algo fundamental en Paloma. Por primera vez en años, alguien la veía como una persona completa, no como un problema que resolver. Pero lo más sorprendente era cómo Itzan la miraba. No apartaba la vista cuando ella comía, no mostraba disgusto cuando ella se movía con dificultad debido a su peso. De hecho, parecía encontrar algo hermoso en ella. ¿Por qué no me miras como otros hombres?, le preguntó una tarde, armándose de valor. Itzan consideró la pregunta seriamente. ¿Cómo te miran otros hombres? Como si fuera repulsiva. Como si mi apariencia fuera algo que hay que soportar. Ah, dijo él, asintiendo con comprensión. Ellos miran con ojos pequeños. Ven solo la superficie. ¿Y tú qué ves? Itzan la miró directamente sin pestañear, con una intensidad que la hizo temblar. Veo una mujer inteligente que ha sido herida por la crueldad de otros. Veo ojos gentiles que reflejan un alma hermosa. Veo fuerza oculta bajo capas de dolor autoimpuesto. Hizo una pausa. Y cuando continuó su voz era más suave. Y veo una mujer que podría ser extraordinariamente hermosa si pudiera verse a sí misma con ojos de amor en lugar de ojos de odio. Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado jamás de esa manera. Itzan susurró, «¿De verdad me ve hermosa?» Él se acercó lentamente, manteniéndose siempre a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad absoluta en sus ojos. «Te veo hermosa», dijo con una certeza que la atravesó como una flecha. «Extraordinariamente hermosa». En ese momento Paloma sintió que algo se despertaba en su interior. Por primera vez en su vida se sintió deseada, pero lo que no sabían era que don Fernando había estado observando estas interacciones con creciente preocupación, y que pronto tomaría medidas drásticas que pondrían a prueba todo lo que había crecido entre ellos. 2 meses habían pasado desde que Itzan llegó a la hacienda, y la transformación en Paloma era notable para todos. No había perdido peso significativamente, pero había algo diferente en su postura, en su manera de caminar, en la luz de sus ojos.
Se veía segura de sí misma. Esa niña está cambiando, murmuró doña Mercedes a su esposo una noche. Hay algo diferente en ella. Sí, respondió don Fernando con creciente inquietud. Y creo saber que había notado cómo Paloma y el Apache conversaban durante horas, cómo se miraban, cómo ella sonreía de maneras que nunca había visto antes. Lo que había comenzado como un experimento para domesticar a su hija se estaba convirtiendo en algo que no había anticipado. ¿Crees que ella y ese salvaje? Comenzó doña Mercedes, sin atreverse a completar la frase. No lo sé, gruñó don Fernando. Pero voy a averiguarlo. A la mañana siguiente don Fernando decidió espiar a su hija y al Apache. Se escondió detrás de los establos desde donde podía ver el jardín donde ellos solían conversar. Lo que vio lo llenó de horror. Paloma e Itzan estaban sentados más cerca de lo habitual. Ella le estaba mostrando un libro de poemas, y cuando sus manos se rozaron accidentalmente ninguno de los dos se apartó. Peor aún, don Fernando pudo ver claramente que había afecto real, genuino floreciendo entre ellos. Esto es intolerable, murmuró para sí mismo. Pero lo que realmente lo enfureció fue lo que vio después. Itzan le dijo algo que hizo reír a Paloma con una alegría auténtica que su padre no había visto en años. Luego, con increíble gentileza, el Apache levantó su mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Paloma. Fue un gesto tierno, romántico, cargado de intimidad emocional. Don Fernando había visto suficiente. Esa tarde, cuando Itzan estaba trabajando en los establos, don Fernando se acercó con 4 peones armados. Apache. Itzan se irguió lentamente, evaluando inmediatamente la hostilidad en la voz del patrón. Por supuesto, don Fernando, he estado observando tu comportamiento con mi hija. ¿Sí? No me gusta lo que ve. Itzan mantuvo su expresión neutral, pero don Fernando pudo ver la tensión en sus músculos. ¿Qué específicamente no le gusta? No te hagas el ingenuo conmigo, salvaje. Veo cómo la miras. Veo cómo ella te mira. Esto se está saliendo de control. Entiendo, dijo Itzan con calma peligrosa. ¿Y qué propone hacer al respecto? Don Fernando sonrió cruelmente. Te voy a recordar cuál es tu lugar aquí. Eres un prisionero de guerra, un salvaje que está vivo solo por mi generosidad. Mi hija es una señorita de alta sociedad. La idea de que pueda existir cualquier cosa entre ustedes es repugnante. Itzan lo miró fijamente, sus ojos ardiendo con una ira controlada que hizo que los peones dieran un paso atrás instintivamente. Comprendo perfectamente mi posición aquí, dijo con voz peligrosamente baja. Pero tal vez usted no comprende la suya. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que su hija es una mujer extraordinaria que ha sido maltratada por la ceguera de quienes la rodean. Si usted no puede ver su valor, eso habla de sus limitaciones, no de las de ella. La audacia de la respuesta dejó a don Fernando sin palabras durante un momento. ¿Cómo te atreves?, rugió finalmente. Eres un salvaje, no tienes derecho a opinar sobre mi familia. Tengo derecho a reconocer la belleza y la bondad cuando las veo, replicó Itzan sin retroceder ni un milímetro. Y su hija posee ambas en abundancia. En ese momento todo se descontroló. Don Fernando, cegado por la rabia, golpeó a Itzan en el rostro con su látigo de montaña. El Apache se tambaleó pero no cayó, y cuando se enderezó, había sangre corriendo por su mejilla. «Esa es tu lección sobre respeto», gritó don Fernando. «Y si vuelvo a verte comportándote de manera inapropiada con mi hija, te mataré con mis propias manos». Pero justo en ese momento, una voz temblorosa pero furiosa cortó el aire. «Basta». Todos se volvieron para ver a Paloma corriendo hacia ellos, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. «Padre, ¿qué está haciendo?» «Paloma, regresa a la casa inmediatamente», ordenó don Fernando. «No», gritó ella, colocándose valientemente entre su padre e Itzan. «No hasta que me diga por qué está lastimando a Itzan. Ese salvaje se ha olvidado de su lugar. Se cree con derecho a acá coquetear contigo». Paloma miró a Itzan, viendo la sangre en su rostro,
la dignidad con que soportaba el dolor, la preocupación en sus ojos, no por sí mismo, sino por ella. Y en ese momento algo se quebró dentro de ella. Toda una vida de aceptar maltrato, de permitir que otros la hicieran sentir inferior, de someterse a la crueldad disfrazada de tradición. ¿Y qué si así fuera?, dijo desafiante. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué dijiste?, murmuró don Fernando, incrédulo. Dije, ¿y qué si así fuera?, repitió Paloma con voz más fuerte. ¿Y qué si Itzan me encuentra atractiva? ¿Y qué si yo encuentro atractivo a Itzan? Paloma, ¿por qué es tan horrible, padre? ¿Por qué es apache? ¿O porque finalmente alguien me ve como una mujer deseable? Don Fernando estaba lívido. Porque eres mi hija, porque tienes responsabilidades con tu clase social, porque no puedes rebajarte a ese nivel. ¿Rebajarme?, repitió Paloma con una risa amarga. Padre, durante 6 años me ha hecho sentir que soy tan poco atractiva que ningún hombre civilizado me querría jamás. Y ahora que finalmente alguien me ve hermosa dice que me estoy rebajando. Se acercó más a su padre, temblando de emoción. ¿Sabe qué creo? Creo que tiene miedo de que haya encontrado a alguien que me valora más de lo que usted jamás lo ha hecho. Lo que pasó después cambió para siempre las vidas de todos los presentes. Don Fernando, loco de rabia, levantó su látigo para golpear a Paloma, pero Itzan fue más rápido. En un movimiento que fue demasiado fluido para seguir, el guerrero apache se interpuso entre padre e hija, recibiendo el golpe destinado a Paloma en su propia espalda. «No la toque», rugió con una voz que hizo eco en todo el patio. Durante un momento interminable, padre e hija miraron al hombre que había estado dispuesto a recibir castigo físico para protegerla. Paloma sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Itzan», susurró, tocando gentilmente la herida fresca en su espalda. «Estoy bien», murmuró él, volviéndose para mirarla con ojos llenos de ternura. «¿Tú estás bien?» Y ahí, frente a su padre y los peones, frente a toda la estructura social que los separaba, Paloma tomó la decisión más valiente de su vida. Se puso de puntillas y besó a Itzan en los labios. El beso duró solo unos segundos, pero cambió todo. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había regreso. «Te amo», le susurró a Itzan, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Y yo te amo a ti», respondió él, sin apartar los ojos de su rostro. Más de lo que creía posible amar a alguien, don Fernando estaba tan impactado que no podía hablar. Su hija obesa, la que nadie quería, acababa de declarar su amor por un apache prisionero. Y peor aún, era obvio que el sentimiento era absolutamente mutuo. «Esto termina ahora», rugió finalmente recuperando la voz. Pero lo que no sabía era que Itzan guardaba secretos sobre su verdadera identidad que estaban a punto de cambiar toda la situación de maneras que nadie había imaginado. «Don Fernando», dijo Itzan con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia del hacendado, «hay cosas sobre mí que usted no sabe. No me importa quién sea salvaje». «Debería importarle», replicó Itzan enderezándose hasta alcanzar su altura completa, «porque no soy simplemente un guerrero apache capturado al azar». Paloma lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Itzan se volvió hacia ella, sus ojos brillando con algo que ella no había visto antes. Orgullo real, poder apenas contenido. «Mi nombre completo es Itzan Nahualtejicotencate. Soy hijo del jefe principal de la Confederación Apache del Norte. Soy heredero de más de 10.000 guerreros». El impacto de esta revelación golpeó a todos como un rayo. «Eres un príncipe apache», susurró Paloma. En su cultura sería equivalente a eso si don Fernando había palidecido hasta parecer un cadáver. «Imposible», murmuró. «Los prisioneros comunes no». «Me dejé capturar», interrumpió Itzan con una sonrisa feroz. Quería estudiar las costumbres mexicanas desde adentro, entender cómo piensan, cómo viven. Era una misión de reconocimiento.
Hizo una pausa dejando que la información se asentara. En cualquier momento que hubiera elegido podría haber escapado o haber sido rescatado por mis guerreros. Me quedé porque encontré algo aquí que vale más que mi libertad. Miró directamente a Paloma. Encontré amor. La revelación cambió completamente la dinámica de poder. Ya no era un prisionero indefenso enamorado de la hija del patrón. Era un líder poderoso que había elegido quedarse por amor. Si eso es cierto, dijo don Fernando con voz temblorosa, ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué? Respondió Itzan con autoridad innata. Su hija merece saber que el hombre que la ama tiene el poder de protegerla. Y porque usted necesita entender que no estoy pidiendo permiso para amarla. Se volvió hacia Paloma, tomando sus manos entre las suyas. Paloma, hermosa Paloma, te ofrezco algo que ningún hombre mexicano te ha ofrecido jamás. Un amor que no depende de tu apariencia, una familia que te valorará por tu corazón, y una posición como reina de mi pueblo. Reina, susurró ella, incrédula. Mi esposa se convertiría automáticamente en la mujer más respetada de toda la Confederación Apache. Tendrías poder real, no solo decorativo. Don Fernando se dio cuenta de que la situación se había vuelto completamente diferente a lo que había imaginado. Su hija gorda y rechazada acababa de recibir una propuesta de matrimonio de alguien equivalente a la realeza apache. Paloma, dijo con voz urgente, piénsalo bien. Dejar tu cultura, tu familia, todo lo que conoces, mi cultura, repitió Paloma con ironía. La cultura que me ha hecho sentir inútil durante 6 años, la familia que me trató como una carga imposible de soportar. Miró a Itzan, este hombre increíble que la había visto hermosa cuando nadie más pudo, que había estado dispuesto a recibir castigo físico por protegerla, que ahora le ofrecía no solo amor sino respeto y poder real. Sí, dijo firmemente. Sí, quiero ser tu esposa. Pero en ese momento aún no sabían que don Fernando tenía un plan desesperado para separarlos y que la prueba más grande de su amor estaba aún por venir. Lo que pasó después desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre las relaciones entre mexicanos y apache, pero también pondría a prueba el amor de Paloma e Itzan de maneras que nunca habían imaginado. Don Fernando pasó esa noche en vela caminando por su estudio como una fiera enjaulada. La revelación de que el apache era prácticamente un príncipe había complicado enormemente la situación. Ya no podía simplemente ejecutarlo o venderlo como esclavo. Un acto así podría desatar una guerra con toda la Confederación Apache. Pero tampoco podía aceptar que su hija se casara con un salvaje, sin importar su estatus entre su propio pueblo. Al amanecer, había formado un plan. Mercedes, le dijo a su esposa, manda llamar al padre Sebastián inmediatamente y envía un mensaje urgente al coronel Mendoza. Necesito verlos a ambos hoy mismo. Mientras tanto, Paloma e Itzan pasaron la noche hablando en el jardín bajo las estrellas, custodiados discretamente por peones armados que don Fernando había apostado para evitar cualquier imprudencia adicional. ¿De verdad es un príncipe?, se le preguntó Paloma, aún procesando la revelación. En mi cultura, soy el hijo del gran jefe, lo que me convierte en el heredero natural del liderazgo. Pero el poder verdadero en nuestra sociedad viene del respeto ganado, no del nacimiento. ¿Y tus guerreros de verdad podrían rescatarte? Itzan sonrió misteriosamente. Mi amor, hay 50 guerreros apache acampados en las montañas a menos de 5 millas de aquí. Han estado esperando mi señal durante 2 meses. Paloma sintió que se le cortaba la respiración. 50 guerreros, más van llegando cada día. Si quisiera, podría reducir esta hacienda a cenizas en 1 hora. ¿Pero por qué no lo has hecho? Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.